Aplauso a Jesús que aniquila la tristeza y la cambia en baile y la cambia en gozo. Pero maldita perra tristeza, casi me parte en dos. Y todos la hemos sentido. Muchos ahorita quizá están atravesando por ella. Y la tristeza es de los sentimientos más fuertes y profundos que un ser humano puede tener. Y quiero que sepas que es normal, Di conmigo, no es pecado estar triste. No es pecado. Pero puede hacerte caer en pecado si no la manejas sabiamente. Y hoy quiero hablarte de la tristeza, pero he titulado el tema el día de hoy, quítale el volante. ¿Cómo se llama hoy? Quítale el volante. Y lo primero que quiero darte es la definición de tristeza a la luz del griego en el Nuevo Testamento. Viene del griego lupe. Así que de ahora en adelante, cuando te vea agüitado, te voy a decir, ¿qué onda? Andas con la tóxica, va, con la Lupe, andas con la Lupe. Si te llamas Guadalupe, ni modo, tienes un nombre deprimente. Diga, no, no es cierto. Tristeza en el griego es lupe y significa, nota en tu bosquejo, molestia y significa dolor. Molestia y dolor. Y me da vergüenza decirlo, pero te puedo hablar con mucha autoridad en el tema del día de hoy, porque sé muy bien lo que es el dolor. Sé muy bien lo que es la tristeza. Y familia, lo primero que quiero que sepas para que empieces a encontrar paz esta mañana es que Dios no minimiza tu tristeza. Él no la hace menos, Él no la ve como poca cosa. Dios es empático con ella. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra tristeza en la Biblia? 29. ¿Cuántas? 29. Y la palabra triste aparece 22. ¿Cuántas? 22. Ni se diga la palabra dolor y la palabra lamento. Esa aparece decenas de veces. Entonces, familia, Dios sabe la tristeza que vivimos. Dios sabe tu dolor. Esos que ocultas, como decía la canción, detrás de una sonrisa. La tristeza, como decía la canción, es sutil. Sabe esconderse. Pero de Dios no ocultas el dolor. De Dios no ocultas la tristeza. Cuando Jesús iba a ser crucificado y luego resucitar e irse, le contaba eso a sus discípulos, que ya se iba a ir, y sus discípulos estaban bien tristes de que Él se iba a ir. Y checa lo que les dijo Jesús. Vayan a sus bosquejos y les puse ahí Juan 16, versos 20 al 22. Dice, de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, ¿su qué? Se convertirá en ¿qué? En gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia, por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dale un aplauso a Dios, machín. La tristeza no va a ser para siempre. Cuando llegue Jesús va a llegar la alegría y nadie nos la va a arrebatar. Pero ya sé lo que muchos están pensando. No manches, o sea que tengo que esperar hasta la segunda venida del Señor para dejar de estar triste. Pero chécate este siguiente versículo, Filipenses 2:27. Nosotros aquí en la iglesia ya estudiamos la carta de Filipenses. Sabemos que es una carta que el apóstol Pablo escribió ¿desde dónde? Desde la cárcel. Entonces de por sí el vato estaba encerrado
injustamente, pasando las rudas. Y después uno de sus amigos se enfermó. Y era amigo y casi se muere. Y estas fueron las palabras del apóstol Pablo. Dice, a decir verdad, sí estuvo enfermo, hablando de su amigo, y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que no añadiera más tristeza a mis tristezas. Di conmigo lo siguiente: Dios no minimiza mi tristeza, es empático con ella. Dios se duele conmigo y extiende su misericordia. Mi tristeza no es para siempre. Y dale otro aplauso fuerte a Dios por eso. Nuestra tristeza no es para siempre. Él sabe que las pasas duras, que estás en dolor, y te extiende su misericordia. Entonces vamos a anotar esa verdad antes de seguir. Dios no minimiza, ponle ahí en tu bosquejo, Dios no minimiza mi tristeza, es empático con ella. Muchas veces se nos enseñó que Dios no era de esa manera. Tú estabas triste por lo que estás atravesando y te friegas. Muchas de las tristezas vienen por pecados que cometimos y te friegas. Y Dios antes sí que no te castiga más. Y no, Dios se duele con nosotros. Dios se entristece con nosotros. Dios no quiere que tú y yo estemos tristes. Se duele con nosotros. Nos ayuda en esos momentos. Es misericordioso. Cuando tú estás triste y le dices, Dios, necesito de tu gracia, ¿qué sería de mí? Dios extiende su gracia. Él es misericordioso. Se duele conmigo y extiende su misericordia. Mi tristeza no es para siempre. Mi tristeza no es para siempre. Ahora tengo que decirte algo más de la tristeza. Tú y yo tenemos que aprender a manejarla con mayor sabiduría. Checa lo que dice Lucas 22, 45 y 46. Dice, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró jetones, dormidos, agotados por la tristeza. Cuando andas depre, quieres dormir más, ¿sí o no? Entonces los discípulos estaban en la depre, estaban jetones, los encontró dormidos por la tristeza. Y checa lo que les dijo, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Escúchame, ponme mucha atención a esto. No les dijo, ¿por qué están tristes? Dejen de estar tristes. No, les dijo, ¿por qué están jetones? Sé que están jetones por la tristeza. Él lo dice, los encontró agotados por la tristeza. Les dijo, ¿por qué están dormidos? No les dijo, ¿por qué están tristes? Él sabía que estaban tristes. Les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Escucha lo que te voy a decir. Me tardé años en aprenderlo. Te voy a ahorrar mucho si lo aprendes. Se vale estar triste. Lo que no se vale es quedarse ahí. Se vale estar triste. Lo que no se vale es quedarse ahí. ¿Por qué? Porque permanecer en la tristeza te expone a ser tentado. Por eso Dios les dijo, triste y todo, pero levántate, mano, y ora para que no te llegue la tentación. Porque cuando te dejas tirar por la tristeza, llega la tentación y caes redondito. ¿Qué te dice la tentación cuando estás triste? Suicídate, acaba con el dolor. 3 veces intenté suicidarme porque la tentación era muy fuerte de no manches, quítate la vida y ya estuvo. Vas a dejar de estar triste. ¿Qué quedamos que significa tristeza? Molestia, dolor. Entonces llega la tentación y te dice, mátate, suicídate, termina con el dolor. Si tú permaneces tirado, llega la tentación y te dice, divórciate, ya, termina con todo esto. ¿Cuántas parejas de los que seguimos casados, gracias a Dios, hemos sido tentados en eso? Levanten la mano, que yo no me siento el único sucio en este lugar. Gracias. No te vi. Vi a varios no levantando la mano, hijos del maíz.
No manches, hemos sido tentados por eso, ¿sí o no? ¿Y cuándo llega esa tentación? ¿Cuando todo está chido? Pues no, llega cuando estás triste. Llega cuando dices, vato, no aguanto más este dolor. Y entonces llega la tentación y dice, divórciate. ¿A cuántos los han traicionado? No alces la mano, nada más piénsalo. Cuando te pusieron el cuerno, cuando te traicionaron. Qué hiriente es cuando tú te entregas a una persona y te traiciona, mano. ¿Y qué te dice la tentación? Véngate, por lo menos, véngate, la aplícasela para que ella sienta, para que él sienta lo que tú sentiste, ¿sí o no? Y eso llega cuando estás triste, cuando estás enojado. A los jóvenes, jovencitas, cuando ya no aguantas a tus papás, ¿qué te dice la tentación cuando estás triste? Salte de tu casa, lárgate de ese lugar. ¿Qué haces ahí? Llégale, mejor la calle. Y te tienta. Cuando no te dan ganas de trabajar. Eso a mí me da siempre, no solo cuando estoy triste. Eso a mí me da siempre. Eso a mí siempre me da. Pero ¿qué te dice la tentación? ¿Para qué trabajas? Quédate dormido. A los discípulos de Jesús, cuando más los necesitaba orando, la tristeza les dijo, quédate dormido. Quédate dormido, ¿para qué? No te arregles, te empiezas a descuidar. De par sí no sales ni en rifa, no te arregles. ¿Para qué te bañas? ¿Para qué te maquillas? ¿Quién te va a oler? Ni sales, ni modo que Netflix te huela. Come lo que se te dé la gana. ¿Qué pasa cuando estás tristes? ¿Por qué me faltan muchos de ustedes? Porque están tristes, entonces llega la tentación. No te congregues, no vayas hoy, ¿para qué vas? No ores, no lees la Biblia, échate el churrito, solo ese te puede calmar, zúmbate la botella, compra compañía. Y escúchame por favor, cuando menos te das cuenta, le diste el volante de tu vida a la tristeza. Y empieza a manejar tus acciones. Empiezas a hacer las cosas en base a lo que tu tristeza dicta. Bien dice el dicho, nunca tomes decisiones cuando estás enojado. Hoy yo te digo, tampoco las tomes cuando estás triste. Tampoco las tomes cuando estás triste. Quítale el volante a la tristeza. Por eso le puse así, quítale el volante. No dejes que la tristeza maneje tu vida. Pero ¿sabes qué es lo peor? Muchos no le dieron el volante. Muchos ya no son ni copilotos ahí que por lo menos estén medio vigilando, no. Muchos ya se convirtieron en pasajeros de la tristeza. ¿Y a qué te digo con esto? Y me duele mucho decírtelo porque lo viví años. Te acostumbras a vivir triste. Te acostumbras a vivir siempre en dolor. Te acostumbras a vivir siempre en dolor, a vivir siempre triste. ¿Por qué? Porque no ves que tu pareja cambie. Porque no ves que tu economía mejore, hasta empeora. Porque no ves que casi todos los que ayudas lo desaprovechan, te traicionan. ¿Ves cómo te traicionan? Porque ves cómo todos tienen parejita y todo y tú no tienes y parece que no llega la tuya. Porque ves que tu salud empeora y que no mejora. Porque ves que tus hijos se alejan de Dios. Porque ves que tu padre, tu madre no cambia. Porque ves mal a tu familia y amigos. Pero amados, familia, ¿de cuándo acá nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos? ¿De cuándo acá? Carajo, ¿no se supone que nosotros es justo lo contrario? Amado, tú y yo no nos dejamos guiar por lo que vemos. Tú y yo nos dejamos guiar por lo que creemos. Dale un aplauso fuerte a Dios. Eso es lo que nos guía. La fe, lo que creemos. Amado, Dios me ha traído a decirte, por favor escúchame hoy, no permitas que las emociones dicten la persona que tú eres. Que tu fe y en lo que crees, eso dicte quién eres. ¿Qué es lo que dice Corintios 2, 5 del 6 al 7? Ahí se los puse. Por eso vivimos siempre confiados,
Pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la, no por la vista. Pero cuando le sueltas el volante a la tristeza, empiezas a guiarte por lo que ves. La tristeza te va dictando, te dice: ve, estás del nabo, ve, todo está en la fregada, ve, y te apuñala sobre la herida, y ese dolor te acostumbraste a vivir con el dolor. Y Dios no quiere eso. Tú y yo no nos guiamos por vista, tú y yo nos guiamos por fe en lo que creemos. Amén. Así que mientras llénate bosquejo, repite después de mí: no debo permitir que la tristeza maneje mi vida. Debo quitarle el volante. Arrebátale el volante a la tristeza. No, hombre, la clase está con todo allá arriba. Oí que dijo: la última vuelta, sopas, perico. Lo bueno es que no es parque de diversiones, ¿no? Debo quitarle el volante y permitir que la fe en lo que creo dicte quién soy y hacia dónde me dirijo. Dicte quién soy y hacia dónde me dirijo. Cierra tus ojos un momento. Sé bien honesto. Ponte a pensar cómo has actuado esta semana. ¿Qué cosas negativas pensaste? ¿Qué cosas pecaminosas o que no están bien hiciste? ¿Qué cosas maquinaste? A lo mejor que no has hecho, pero las maquinaste. Te imaginas vengándote, te imaginas. ¿Qué tanto estás permitiendo que tu dolor, que tu tristeza dicte tus acciones? Yo sé lo que es. Y no duermes en las noches. Ninguna cantidad de horas pareciera suficiente para conciliar el sueño. Ningún servicio a Dios pareciera suficiente para mitigar el dolor. Y le das el volante a la tristeza. Quítaselo. Y hoy dale el volante a la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abran los ojos, te voy a decir algo muy importante. Hoy Dios te tiene una pregunta. Una pregunta que Jesús le hizo a un paralítico. Chiquita, ¿cómo se llama el paralítico? El de Betesda. Sí era paralítico, ¿no? ¿Sí? El paralítico de Betesda, ¿sí estoy correcto? Ok, ahí te va. El punto es que Jesús le hace una pregunta a este paralítico. Y escucha lo que le preguntó. Estaba el vato paralítico y Jesús le preguntó una pregunta aparentemente muy estúpida, que en teoría debería tener una respuesta muy obvia. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Pues sí, ¿no? ¿Por qué hizo esa pregunta? Ya hemos estudiado aquí antes que Jesús hace esas preguntas para que con tu boca declararas tu fe en Él. Pero ¿sabes por qué le hizo esa pregunta? ¿No crees que era una capciosa? ¿No crees que Jesús quería ver que... No, era una pregunta sincera. ¿Quieres ser sano? Te voy a decir por qué. Porque muchos ya agarraron tanto callo siendo los pasajeros de la tristeza que ya les gustó. Ya les gustó que seas el pobrecito. Ya les gustó vivir de lo que todo el mundo les da. Y miren, pobre de mí, y es que pobre de mí, y miren cómo la paso, y miren cómo le sufro, y miren todas las broncas que tengo, y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, y todos te dan, y todos te dan, y todos te dan, y ya les gustó vivir así. Ya les gustó vivir así.
Tú tristemente lo puedes ver con muchos de los que ayudamos en las calles. Muchos no quieren ser ayudados. Me acuerdo que una vez estaba lloviendo, y estaba un vato en el camellón con playera, descalzo, haciendo malabares. Ya iba el bruto del corazón de pollo del Marto. Me quité mi chamarra, se la di, le di mis tenis, vato, pero dejé mi cargador en la bolsa de la chamarra que le di. Entonces yo dije, vato, el vato está descalzo, y pues por lo menos que se ponga, le di una bien chida, y se ponga tenis y no le sufra tanto, ¿no? Ya, me acuerdo a los 10 minutos que olvidé mi cargador. Entonces me regreso para decirle, oye, aunque sea dame mi cargador. El vato no se puso los tenis ni la playera, se puso cuando se la di, después se la quitó y otra vez estaba descalzo y con playera para seguir dando lástima y que la gente le siguiera dando varo. Entonces yo nada más le dije, pues dame mi cargador, hijo de tu Pink Floyd, en el amor del Señor. Le dije, te pasaste de lanza, a ti ya te gustó vivir así. Y hay veces que sin querer caes en ese estado de siempre ser el pobrecito, de siempre ser la pobrecita. Y ahí vamos todos, ¿qué pachu? ¿En qué te ayudo? Y ya te gustó. Escúchame bien, hoy Dios te tiene una pregunta, te la voy a hacer y respondes en voz alta por el amor de Dios. ¿Quieres ser libre del dolor y la tristeza? Sí. A su máquina. ¿Quieres ser libre del dolor y la tristeza? Sí. Entonces cree estas palabras, porque nos guiamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Cree estas palabras que escribió David en Salmos 30:11. Tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. ¿Cuántos fregados lo creen? Por el amor de Dios, dale un aplauso fuerte a Dios si tú crees en Él, aunque no lo veas. Cree en Él. Entonces, si la neta, respondiste que sí, ahí en tu bosquejo ponle sí. Ponle la neta sí. Sí quiero salir del dolor, sí quiero salir de la tristeza. No me gusta andarme pobreteando, no me gusta andar viviendo de las limosnas emocionales que todo mundo me da, porque siempre estoy jodido, porque siempre estoy fregado, porque siempre estoy triste, porque no, hombre. Y así somos con las oraciones. Limosneando siempre oraciones porque estamos tristes. Se vale estar triste, pero no se vale quedarse ahí. Ayúdanos ya a orar por ti por otra cosa. Ya, sí, se vale reírse machín. Ayúdanos ya a orar por ti por otra cosa. Ya levántate. Ya deja Netflix. Ya levántate. Ya abraza las palabras. No te dejes las promesas de Dios. No te dejes guiar por lo que ves. Y ahora ahí te va, esto está bien chido. La rola lo decía: te domé con los frutos del Espíritu. Te domé, sí, domé a la perra tristeza con los frutos del Espíritu. Escucha esto: échale los frutos del Espíritu a la situación que te tiene triste y domarás la tristeza. Échale los frutos del Espíritu a la situación que te tiene triste y domarás la tristeza. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Di conmigo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio. Eso se lo echas a la situación que te tiene triste y domas la tristeza, la perra de la tristeza. La domas. Te voy a poner un ejemplo. Ayer fui a la parroquia, a una parroquia, a una misa de ceniza. Ahí me tenías: párense, siéntense, párense, siéntense, párense, siéntense. Hice más sentadillas que todo el año, ¿ok? Fui a la misa. La mamá de una hermana muy querida nuestra partió con el Señor y pues iban a depositar las cenizas en la cripta. La familia, toda la familia pues son católicos, pues ahí estábamos, ¿no? Simplemente fui a darle un abrazo
a nuestra hermana querida, que su mamá falleció y eran sus cenizas las que se iba a depositar a la cripta. Y esta hermana muy querida nuestra tiene hijas a las cuales también les pude dar un abrazo. Pude ver de cerca la tristeza del ser humano, la tristeza de una mujer que inesperadamente, fue lo más triste también, perdió a su mamá. Vi la tristeza muy de cerca. La neta es que estaba deshecha. Lo único que hice fue poderle echar un poco de frutos del Espíritu a la situación. ¿Cuáles son los dos primeros? Amor y alegría. Entonces me acerqué y simplemente le di un abrazo. Ella no se esperaba para nada que yo fuera. Yo vi que puso en su WhatsApp dónde iba a ser y me le materialicé ayer antes de ir al evento en Xochimilco. Le sorprendió muchísimo que yo estuviera ahí. Solo le di un abrazo. Y si vieras cómo alivió ese pequeño abrazo, aligeró un poquito la tristeza. Y después, como en la misa habíamos escuchado pura tontería, le dije con alegría, porque ya saben que soy cotorro y saco chistes hasta donde no hay. Me saqué un chiste estúpido, chido, de esos que me salen natural, de un versículo que tenía mucho que ver con lo que estaba viviendo. Le dije, ¿sabes qué? Dice la Biblia que perece el justo y no hay quien entienda que de la aflicción fue quitado. Tu jefe era chida, ¿verdad? Era de las justas. Por eso Dios la libró de aflicción venidera y dijo, vente, mijita, ya no quiero que sufras. Un poco de frutitos del Espíritu a la situación alivió su tristeza. Y entonces ya de salida, tú sabes que eso es un momento horrible y la crisis era horrible. Salí y estaban las nietas, 2 nietas, y las abracé y les dije exactamente lo mismo. Y vi su cara de alivio y sonrieron, me agradecieron y ya me salí. Iba ya en el patio, ya ves que todas las parroquias tienen su patio ahí gigante. Yo iba caminando en el patio y sale una niñita de como 12, 13 años de lentes, no la veía bien por su cubrebocas, llorando y solo alcanzó a gritarme, yo también quiero mi abrazo. Yo no la reconocí. Entonces, pues nada más le hice así. Se me dejó ir. Entonces, pues nada más le abracé. Y le dije, ¿quién era? Era mi abuelita. Y le dije las mismas palabras. Pude sacarle otra vez una sonrisa con mi chiste estúpido. O sea que ese chiste estúpido estaba con todo, no se los voy a contar. Y aliviar su tristeza un poco. Un poquito de frutos del Espíritu a la situación arregla la tristeza, la doma. Y escucha lo que te voy a decir hoy, los que vienen por primera vez o por primera vez después de mucho tiempo sin venir. Escúchame bien, porque en otros lados no es así. En esta iglesia los conflictos se resuelven echándole frutos del Espíritu a la situación. En esta iglesia los conflictos se resuelven echándole los frutos del Espíritu a la situación. Di conmigo otra vez, amor, alegría, paz, paciencia. Si hay algo que tenemos en esta iglesia es que somos muy pacientes. Así que no te vengas a quejar conmigo de un hermano que ya no aguantas si yo lo estoy logrando aguantar. Porque le estoy echando frutotes del Espíritu a la situación. Entonces tú también se los echas conmigo. No te vengas a quejar de un hermano que te saca de tus casillas, que dices, ¿cómo lo puedes amar? Yo tampoco sé, pero lo amo. Porque le echo frutos del Espíritu a la situación. ¿Cómo puedes estarte riendo en el medio de esta situación tan difícil que estoy viviendo? No es burla, amado. El corazón alegre constituye buen remedio.
y siempre tendré algún chiste estúpido para hacerte reír, porque le echamos alegría a la situación. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio. Ese es el que más trabajo me cuesta. Pero nos ayudamos los unos a los otros. Así es como se resuelven las diferencias. ¿Estás conmigo? Ahora, antes de llenar rayitas que les faltaron y demás, pónganse un momento de pie. Y ahí te va. Al lado lo más seguro es que tengas a alguien que conoces o alguien de tu familia. Ajá. Entonces no tiene mucho chiste. Lo vas a hacer con el de al lado, pero también lo vas a hacer con el que tienes justo atrás. Le vas a dar sin decirle nada. Simplemente un abrazo de amor. Y sí, dile, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Adelante. Abrazo al de al lado, al de atrás y dile, todo va a estar bien, la tristeza no es para siempre. Dile, todo va a estar bien, la tristeza no es para siempre. Dile, quítale el volante a la tristeza. Dile, te veo el almohadazo de que andas de pasajero. No, yo sí lo necesito, vato. Yo también. No me fui sin mi abrazo, yo tampoco. Ya lloré. Dámelo también. Me toca doble. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, hija del maíz. Gracias por tanto. Los amo mucho. Gracias de corazón. La vamos a librar. Con Toño. Con Toño las azucaritas. No, ya se encajaron con el abrazo. Ya dijeron, no, pues toda la fila de una vez. Todo va a estar bien, carnal. Dámelo, me dejo creer. Todo va a estar chido, carnal. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hijo de tu madre, ahora sí me hiciste llorar. Según yo no iba a llorar el día de hoy. Y ahí les va, tomen su asiento porque faltan unas rayitas. ¿Ya? Se los dije, pero no anotamos. Di conmigo, los frutos del Espíritu Santo sobre la situación que nos tiene triste, doman la tristeza. Oigan, acá fuera de choro, ¿a poco en un abrazo sana un friego, vatos? Sana, vatos, algo tienen los abrazos. Pero ¿qué es eso que tienen? Es un amor genuino. Tú normalmente no le das un abrazo a cualquiera. Ahorita te lo pedí, lo hiciste, pero lo haces en amor. Bueno, yo sí. Yo soy muy abrazador y oí que alguien por ahí dijo, yo también. Pero normalmente hay una distancia, ¿no? Saludas o así, pero cuando das un abrazo de esos profundos, es sanador, es liberador, porque es echarle frutos del Espíritu Santo a las cosas. Tú no sabes lo que puede estar atravesando alguien. Un famoso predicador decía, si vas a predicar de Jesús, hazlo con palabras solo cuando sea necesario. Y tiene toda la razón.
cómo te conviertes en una extensión de la mano de Dios cuando abrazas a alguien con sinceridad, cuando lo ves a los ojos con transparencia y le dices, ánimo, las cosas van a estar bien. Entonces, los frutos del Espíritu sobre la situación que nos tiene triste, doman la tristeza. ¿Tienen la de antes? Voy a repasar todas. Dios no minimiza mi tristeza, es empático con ella, se duele conmigo y extiende su misericordia. Mi tristeza no es para siempre. Lo segundo, se vale sentirse triste, pero no se vale quedarse ahí. Permanecer en la tristeza te expone a ser tentado. Lo siguiente, no debo permitir que la tristeza maneje mi vida. Debo quitarle el volante y permitir que la fe en lo que creo dicte quién soy y hacia dónde me dirijo. ¿Vamos bien? ¿Quieres ser libre de la tristeza? Entonces cree ese verso. Y luego, los frutos del Espíritu Santo sobre la situación que nos tiene triste doman la tristeza. Y esta es la rayita que nos tortura cada enseñanza. Hay alguien, pero escúchame porque esta vez cobra un sentido muy distinto. Como siempre, hay alguien que le urge escuchar lo que hoy aprendiste. Pero hoy hablamos de la tristeza. Y hablamos que cuando alguien se deja dominar por la tristeza llega la tentación, y la primera tentación es mátate, suicídate, acaba con todo. Tal vez sea la última oportunidad que tenga esa persona antes de que la tristeza lo derrote y haga una locura. ¿A quién le darás esta enseñanza? Si tú conoces a alguien que está agüitado, que está triste, y a lo mejor le preguntas y ¿qué te dice? No, estoy bien. Todos decimos eso, obviamente. Todo está bien, pero tú sabes que no. Dale esta enseñanza. Apréndalo, que aprenda a guiarse no por vista, sino por fe. Échale frutos del Espíritu Santo. Tal vez ni tengas que darle el bosquejo, tal vez un abrazo como hoy será suficiente. Tal vez un todo va a estar bien va a ser suficiente. Tal vez un WhatsApp, hey vato, ¿cómo has estado? Vamos a vernos, te invito el miércoles a las 7 a un lugar extraño. Te invito el domingo a las 11 a un lugar extraño, pero no quedamos, le decía a todos. Pero hay que darle esta enseñanza a alguien. A mí, esto pocos saben, pero pues estoy en familia, lo voy a contar. Yo intenté suicidarme 3 veces. 3. Lo que muchos no saben es que la tercera vez yo ya era marto. Yo ya servía a Dios, pero sufría en silencio. Me había acostumbrado a vivir en constante dolor. Y yo ya estaba planeando cómo hacerle una 4ª vez. Y me acuerdo que estábamos en el escenario con Timmy Ost. Y estábamos terminando de cantar una canción. Y Timmy Ost, todas las veces que me preguntaba, ¿cómo estás? Yo le decía, estoy bien. Pero él veía en mis ojos que no. Que tenía yo dolor. Y ese día en el escenario súbitamente, era un evento como de 2,000, 3,000 personas, así sin avisar me abrazó, como me abrazaste tú hoy, y le dijo a la gente, repitan después de mí, Marto, y todas, Marta, el mundo ya es mejor, el mundo ya es mejor, porque tú sigues aquí. Fue el fruto del Espíritu Santo que yo necesitaba para mitigar el dolor. Después de eso escribí una canción que se llama Suicidio. Y al terminar esa canción puse su frase,
El mundo hoy es mejor porque tú sigues aquí. Y hoy aviento el mic antes de orar por las ofrendas y despedirnos, diciéndote con todo el corazón, el mundo hoy es mejor porque tú sigues aquí. Dale un aplauso al que tienes al lado porque sigue aquí. Pónganse de pie, vamos a limpiarnos los mocos y alabar a Dios. Cierra tus ojos. ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cómo? Ay, esa no la tengo aquí a la mano. Bueno, no, sí la tengo, la puedo poner, ahorita la pongo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dile, Dios, gracias, porque en medio de mi dolor, de mi tristeza, que a veces oculto tras mi sonrisa, tú te dueles conmigo. Gracias, porque no minimizas mi dolor, porque eres empático conmigo. Gracias, Dios, porque extiendes tu misericordia para conmigo en medio de mi tristeza. Y esto dilo duro, dile, Dios, perdóname si me he guiado por vista y no por fe. Perdóname si dejé que el dolor, si dejé que la tristeza, si dejé que el enojo tomara el volante de mi vida y dictara mis acciones. Hoy te doy el volante a ti, a la fe que tengo en ti. Sé tú conmigo, Dios. Quiero salir del dolor y la tristeza. Perdóname si agarré concha, si no he querido levantarme. Hoy salgo de este lugar con ánimos renovados para seguir peleando, con la cabeza en alto, sabiendo que no voy solo. Hoy salgo de este lugar y la tristeza no maneja más mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a Dios.